Bienvenidos a la Biblioteca Nacional del Perú, en esta segunda sesión virtual del Cineforum de la institución. Mi nombre es Jorge Mateo y soy el programador de los ciclos de cine. Acabamos de ver el tráiler de la película Genjai 8, la cual ha estado disponible, su visualización vía YouTube. Y nos encontramos en este momento con su director Miguel Miyajira para que podamos conversar con él sobre esta película. Podemos hablar un poco de la película. Esta se ha presentado en diversos festivales de cine nacionales, entre los que podemos destacar el primer encuentro cinematográfico independiente y el tercer Antifilm. Asimismo, ha estado incluida en la programación del Festival Allée du Nouveau de Francia, el Festival de Cine con Riesgo de Argentina y el Motion Film Festival de Países Bajos. La película trata sobre un reflejo de una sociedad limeña que vive al margen e indiferente de la problemática vivida al interior del país durante los primeros años de la década del 90. Bueno, ahora daremos bienvenida a Miguel Yajira, director, guionista y editor de esta producción audiovisual. Él es egresado de Ciencias de la Comunicación de la Universidad de Lima y se ha desempeñado como director publicitario en diversas casas publicitarias realizadoras como Tunche Films, Nueva Ventura Films y High End Producciones. Actualmente es director y fundador de La Cueva Digital. Él ha escrito y dirigido varios cortometrajes, como Mi Sol, un corto experimental grabado con celulares, Alerta, una producción premiada en el Festival de Publicidad Latinoamericana Mauta, Inca Ninja, un proyecto con contenido de serie web interactiva. Bueno, gracias Miguel por tu presencia. Bienvenido a la segunda sesión que tenemos en el Cineforum de la Biblioteca Nacional por esta vía. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Nada, aquí contento de poder participar de este conversatorio sobre la película, ¿no? Genial. Bueno, quizá podemos empezar hablando de tu trayectoria. Coméntanos un poco cómo nace tu interés en el mundo audiovisual. Bueno, eso es un poquito gracioso de contar porque la verdad yo no empecé en el mundo audiovisual, digamos, no estudié o sea, no me preparé o no ingresé para estudiar de frente esta carrera, ¿no? Yo primero quise estudiar ingeniería informática. Luego, en realidad, ingresé a economía y ya estando dentro del primer ciclo de economía me di cuenta de que de hecho no iba por ahí lo mío. Entonces decidí de alguna manera buscar otra opción. Y nada, siempre estuvo un poquito ahí el tema audiovisual presente en mi vida, ¿no? Bueno, siempre me gustaban un poco los deportes, entonces era muy seguidor de programas deportivos. Entonces, un poco como que decidí entrar por el mundo del periodismo deportivo y así es que me pasé a la carrera de comunicaciones, ¿no? Una vez adentro, ya empecé a llevar cursos de audiovisual, de producción, de cine, televisión, y ya saliendo de la universidad, de hecho, lo único que me daba ganas de hacer era cine, ¿no? Y bueno, ya desarrollándome en mi vida profesional a nivel de realización audiovisual corporativa, publicitaria, empecé a trabajar ya en medios audiovisuales, pero el feeling del cine siempre estuvo ahí, así es que llegó un momento en el que ya surgió estas ideas iniciales para desarrollar el proyecto de Genjai 8. Me junté con un amigo para escribirlo, ¿no? Con Fernando Ureta, y entre los dos un poco empezamos a mover el proyecto. Y nada, una cosa fue llevando a la otra, las cosas se fueron dando y fue posible hacerlo y se hizo, ¿no? O sea, casi sin querer, casi, ¿no? Ustedes ya han estado llevando esta idea del guión desde hace un buen tiempo, ¿no es cierto? ¿Desde qué año sería? Desde la concepción, el boceto Sí, inicial. sí, mira, las ideas iniciales de querer grabar un poco experimentando con una cámara High 8, ¿no? De la noventera, contar una historia ambientada en ese tiempo sobre adolescentes. Surgió de alguna manera alrededor del año 2006, 2007, ¿no? Y ya hacia el 2000, no sé, creo que 5 o 6,
nosotros la grabamos en el 2016, claro, para el 2015, digamos, ya conversando con un poco con Fernando sobre estas ideas iniciales, me dijo que le parecía paja la idea y bueno, él, como era de Chile, a mí lo que me pareció interesante era que me decía de que un poco las problemáticas, las situaciones que se estaban planteando en un inicio eran súper compartidas con lo que fue la adolescencia chilena allá, entonces me pareció súper interesante tratar de Claro, encontrar esos aspectos universales, ¿no? De esa generación y empezamos a escribirla, ¿no? Y bueno, claro, en realidad... mm, a los espectadores haciendo la aclaración que estás hablando del co-guionista Fernando sí, Ureta, que esperamos que, que se sí, conecte en no algún sé, momento para conversar con él, sí. tenía un Y percance. él es chileno y bueno, ha estado haciendo el guión contigo desde, desde hace bastante tiempo, ¿no? Hasta Claro, que... y claro, y ya en el 2015, digamos que ya empezamos a desarrollarlo y en realidad en 2, 3 semanas tuvimos el guión, el primer guión ya terminado, estamos hablando de casi finales de 2015, y lo siguiente fue tratar ya de un poco conseguir de alguna manera el dinero que nos permita hacer una producción que igual es una peli low budget, ¿no? Y siempre la Exacto. quisimos enfocar eh, a nivel underground, ¿no? A través de circuitos alternativos de cine. Y nada, o sea, una cosa fue llevando a la otra, ¿no? Pudimos grabar la película, me demoré un poco editándola, la verdad, me tomé como 6 meses, porque bueno, ya entre que yo tenía que seguir trabajando, ¿no? Entonces, en los espacios libres iba editando, editando, y ya para el 2017 la pudimos lanzar. Claro, coméntanos, bueno, has tenido una experiencia interesante con cortometrajes, ¿no? En el que me imagino que también, a pesar que algunos han sido parte de algún trabajo publicitario, pero ha ayudado para definir tu estilo. ¿Cómo es este estilo tuyo? ¿Ha habido alguna referencia cinematográfica que tengas presente para hacer esta película? Bueno, sí hay varias referencias ahí, de hecho, probablemente la que más se pueda sentir es Kids, de Larry Clark, pero también hay varias cosas de varios otros, de hecho, Harmony Korine, ¿no? El director de Humo, o Jalen Duncan Boy, ¿no? Me gustaba mucho esa estética trash que tenía en sus inicios este director, que de hecho es el guionista de Kids, de Larry Clark. Y también hay cositas como, no sé, de Los Olvidados de Buñuel, ¿no? En algunos personajes, sobre todo este personaje del que vendría a ser el villano, ¿no? Que era un chico así medio agresivo, abusivo en el grupo, ¿no? Este, palomilla, ¿no? Entonces, hay de eso, hay un poco de 25 watts, ¿no? La uruguaya. Sí, hay un poco de varias cosas, y sobre eso un poco trabajamos un poco una estética ya propia también, ¿no? O sea, tratamos de que no sea exactamente ninguna de estas, sino que de alguna manera adaptarle esta estética trash del High 8, ¿no? Del análogo, ¿no? Y por eso un poco todo este tema de los ruidos visuales, ruidos de audio, ¿no? Porque queríamos un poco transmitir este mundo un poco trastocado, sórdido, ¿no? Que a pesar de que estábamos tratando de contar una historia en un tono súper realista, ¿no? Igual queríamos darle como que una atmósfera más tosca, ¿no? Y precisamente es esta estética la que la hace tan original, esta película. Esta, bueno, como hemos dicho hace un momento, ha estado disponible en YouTube para que pueda ser visualizada para los que están interesados, ¿no? Eso ha sido una película que ha recibido muy buenas críticas por parte de los especialistas del cine peruano. Y bueno, podríamos conversar algo con respecto justamente a esta estética. ¿Cuál ha sido finalmente esta intención de utilizar este recurso estético? Bueno, queríamos transmitir, como digo, un poco o sea, este mundo
adolescente un poco agresivo, ¿no? Entonces esa estética así sucia nos permitía darle un poco esa agresividad visual que queríamos darle, ¿no? Ahora, hay todo un tema ahí de, siempre cuando hemos presentado la película en las funciones que hemos tenido a nivel alternativo y en los conversatorios, siempre trataba de empezar explicando el trasfondo del mensaje, ¿no? Y parte un poco desde el hecho de usar un televisor como fuente de emisión de la película. O sea, nuestra intención no era poner al espectador frente a una película en sí, ¿no? Nosotros queríamos ponerlo frente a los recuerdos adolescentes, ¿no? Y son estos recuerdos que se quedan grabados en cintas caseras, como eran las cámaras Hi8 de la época, ¿no? Que nos permitían registrar el día a día, la cotidianidad de la vida, y que son estos recuerdos que ya hoy en día uno los vuelve a ver a través de un VHS en un televisor viejo de alguna manera, porque lo que queríamos era colocar al público en esa situación de autorreflexión, ¿no? O sea, apelar un poco a la memoria de cada espectador, este, a través de esta metáfora de la idea de ver recuerdos, ¿no? Porque finalmente estamos tratando, o sea, contamos una historia que de alguna manera sea algo autocrítica sobre lo que nosotros mismos fuimos en esa época y sobre lo que probablemente todos los adolescentes de alguna manera han sido, ¿no? Si bien no directamente exactamente lo que sucede, pero sí las situaciones de alguna manera creo son súper compartidas en esas edades, ¿no? Están las mismas problemáticas, ¿no? Las mismas taras, complejos, esta dinámica muy competitiva dentro de los grupos de amigos, en donde uno siempre trataba de ser más que el otro, ¿no? Hay como una competencia ahí, ¿no? Entonces todo este tema de, no sé, el macho alfa, ¿no? De los grupos, en donde, Claro. ¿sí? En donde, Tenemos ahí el personaje, claro, uno de tus personajes es justamente un abusador, ¿no? Un bully, ¿no? claro, Eh, que se resalta en este grupo social, ¿no? Pues representaría justamente al líder. Me causa, bueno, esto quería comentarlo después, ¿no? Pero me causa también una curiosidad porque está bien definido el personaje en el sentido de que es el líder del grupo, abusa del grupo, pero cuando vienen otros abusivos a abusar pues del personaje principal, pues lo defiende, ¿no? Entonces también ahí le das una personalidad al personaje. Esto está entrando en lo que es la actuación de los actores. Los actores son bastante jóvenes y tienen, creo que algunos son también conocidos, ¿no? Creo que, coméntanos al respecto, ¿cómo ha sido el ya. proceso de elección de actores? Sí, bueno, como es una producción low budget, de hecho no invertimos en una casa de casting, por ejemplo, ¿no? Ahí hubo un primer problema que obviamente por la edad de los personajes y cuando hicimos una primera búsqueda de actores de alguna manera profesionales, entre comillas, o que por lo menos hayan tenido alguna experiencia o trayectoria ya en producciones, en verdad no encuentras muchos chicos de 14 a 16, 17 años con esa trayectoria, ¿no? De hecho, los pocos que recordaba y que podía ubicar están en la película, están los dos chicos que interpretaron, por ejemplo, a Jaimito en Al fondo hay sitio, ¿no? Aaron Picasso y Andrés Mesía, y el personaje de Miguelín, que es interpretado por Joan Mendoza, que bueno, Joan Mendoza interpretó a Chacaloncito, ¿no? Hizo esta serie con Ramón Claro. García de Chapana y Camote, me parecen eran los nombres. Ujú. Y ya de ahí no teníamos más, digamos, actores de trayectoria o con experiencia. Entonces, un poco como yo me he movido en la chamba, en el medio del en el mundo digital, tenía un poco la referencia de youtubers, ¿no? O sea, sabía que existían, que están ahí. Entonces hicimos una búsqueda por ahí, ¿no? Y claro, sabiendo de que en sí no es que exactamente tengan estudios o técnica actoral,
lo que tratamos de hacer es que los personajes que interpretaban ya en cada uno en sus canales, sean de alguna manera ya como el personaje lo teníamos en el papel, ¿no? Para no obligarlos a construir un personaje y así evitar de que puedan caer en falencias por falta, digamos, de técnica actoral académica, ¿no? Entonces ya tratamos de que calcen un poquito ya en lo que ya teníamos como construcción inicial, ¿no? Obviamente de ahí hay un feedback de parte de ellos, y lo complementamos también con chicos nuevos que empezaron que un poco de alguna manera, no puedo decir descubrimos, pero que probablemente sí fueron su primera producción, ¿no? Como el caso del personaje Gino o la chica Marisa, ¿no? Que es interpretada por Jimena, que ya de ahí han hecho carrera actoral, ¿no? Ya han podido hacer algunas otras producciones. Pero el casting fue casi directo, o sea, buscábamos a través de internet, ¿no? Si más o menos veíamos que ya calzaban, los llamábamos, les ofrecimos un poco el proyecto y felizmente prácticamente todos o sea, prácticamente en la primera pasada de llamadas aceptaron, entonces no tuvimos que hacer mucho proceso de rebúsqueda y de reselecciones, ¿no? Entonces, y fue algo que fluyó muy bien, de hecho, no hicimos mucho ensayo, tuvimos solamente un día de lectura de guión con todos, y ya de ahí a grabar, ¿no? Y a rodar directamente. Grabamos también muy rápido, fue un rodaje de 5 días para que pueda ser de presupuesto bajo, o sea, para no gastar tanto, ¿no? Para que nos alcance con lo que teníamos. De hecho, se nota que están bastante naturales en sus papeles. ¿Qué tanto ha sido de parte de dirección de actores o ha habido pie para la improvisación de diálogos, de alguna conducta entre el grupo actoral? Sí les dimos cierta libertad, ¿no? Como te digo, hubo un trabajo de feedback, obviamente, pero sí los diálogos están más o menos, se dicen casi como estaban escritos, ¿no? Yo trataba de escribir, o bueno, siempre cuando escribo diálogos, trato de escribir tal y como hablamos, ¿no? Entonces, por ejemplo, tú no dices vamos para allá, tú dices va para allá, ¿no? Entonces trataba de escribir así, vao para allá, ¿no? O sea, no escribía vamos para allá. Entonces ya cuando lo leían y ya se aprendían el diálogo, ya sabían un poco cuál era la pronunciación o la dialéctica que tenían que usar. Pero como te digo, ya, de hecho, lo bueno es que ya más o menos calzaban con sus propias personalidades, ¿no? O sea, los personajes son un poquito como son en sus papeles, no te digo en su vida real, ¿no? O sea, Exacto. ellos en sus papeles, en sus trabajos que ya hacían, más o menos interpretaban ese tipo de personajes, ¿no? Entonces Acá, tratamos de que eso jale hacia nosotros, ¿no? acá tenemos una pregunta del público refiriéndose a qué tanto de conocimiento tenían los actores con respecto a esta década, a estos años. Eso fue súper interesante. Por ejemplo, uno de los personajes, Gerardo, ¿no? Gerardo, cuando leyó el guión, me comentó, oye, mira, yo, eh, o sea, me decía, a mí siempre me llamó la atención esa época, los 90, ¿no? Yo era muy chiquito cuando en ese tiempo, y la verdad yo pensaba, por lo que se habla de esas épocas, que los adolescentes de ese tiempo vivían encerrados en sus casas por temor a salir, que te caiga una bala, un coche bomba y te reviente, o no sé, no te secuestren. Pero me dice, pero me doy cuenta que no, que igual vivían sus vidas, ¿no? Un poco tratando de vivir la normalidad adolescente con las prioridades típicas de esa edad, ¿no? Fiestas, fútbol, videojuegos, música, chicas, sexo, ¿no? Entonces, Claro. La y claro, y él se socialización sorprendió, propia. claro, y se sorprendió un poco de eso, pero sí, por ejemplo, la escena que les dimos el Walkman con el cassette, dijimos, ya toma, tienes que meter el cassette en el Walkman, no tenían idea cómo se abría el Walkman, no tenían idea cómo se metía el cassette, ¿no? La primera toma que abre, por ejemplo, que es una toma del cassette retrocediéndose con un lapicero, ¿no? Ajá. El actor Aarón me dijo, ¿y eso para qué lo hacían? Para mejorar la calidad de la cinta, ¿no? O sea, no,
no tenía idea, ¿no? Y cuando le expliqué, no, eso lo hacíamos para ahorrar pilas, ¿no? Porque retroceder la cinta en el Walkman te consumía más pila de lo normal. Entonces, nosotros para ahorrar energía, ¿no? De la pila, lo retrocedíamos pues con un lapicero así, ¿no? Entonces, sí fue un descubrimiento para ellos varias cosas de esa época, ¿no? Pero también se dieron cuenta lo cercano y lo común que teníamos a nivel de problemáticas, de situaciones, de dinámicas de grupo, de relaciones, ¿no? De gustos por cosas de la vida, ¿no? O sea, lo que todo adolescente un poco busca, que es divertirse, vivir un poco al máximo, creerse, ¿no? Quererse grande, un poco atropellándose en el camino, cayéndose, parándose, pero tratando de vivir de alguna manera un poco, tratando de acelerar las edades, ¿no? Entonces, Correcto. y eso fue muy rico para nosotros también, porque nos permitió validar algunas cosas que queríamos no sé si demostrar, ¿no? Pero contar, ¿no? Y que no solo se reflejó con los chicos actores, sino, por ejemplo, la película la ha podido ver gente que hoy, que cuando la mostramos tenían 15 años, o sea, adolescentes de la edad de nuestros personajes hoy en día, o sea, chicos de 15, 16 años, y también la han visto chicos de universidad de 18, 19, 20, 21, gente de 30, gente que en esa época eran adolescentes y que hoy en día son cuarentones como yo, ¿no? Y todas en los Ajá. comentarios era así, así son mis grupos, así son mis patas, lo que pasa ahí pasa en mi vida, ¿no? Entonces como que sí se demostró que todas estas problemáticas son universales y trascienden generaciones, ¿no? Y no solo generaciones, porque la película también la ha podido ver gente de España, Colombia, Argentina, Chile, Uruguay, y también, ¿no? Los comentarios eran, sí, allá igual, ¿no? Las mismas Hay una, situaciones, los mismos problemas, ¿no? hay un factor en común, ¿no? Justamente la adolescencia, la etapa pues en la que no tienes una responsabilidad, y puedes pasarla con tus amigos, bueno, divirtiéndote. Me imagino que es una constante en cada ciudad. Eh, Claro. quisiera, quisiera hacerte una pregunta con respecto, bueno, en primer lugar, el producto no es convencional, ¿no? Y bueno, ha sido, eh, como había comentado, bien recibida por la crítica especializada. Incluso ha sido galardonada en algunos festivales, como el Cine al Este, el Festival de Cine de Trujillo. E incluso ha tenido un premio de la DAFO para promoción internacional. ¿Crees que si hubieran optado por una estética tradicional, hubiera llegado a un reconocimiento por parte de un público más masivo? Quizá exhibición cinematográfica, televisiva. Mm, difícil un poco responderlo, no sé si hubiese generado lo mismo, ¿no? Si hubiese significado lo mismo. La verdad, nunca quisimos necesariamente entrar a sala, nunca lo buscamos, entrar a sala comercial, circuito tradicional, ¿no? Si se daba, bacán, ¿no? Pero nunca hicimos el esfuerzo o las gestiones para, ¿no? Entrar a través de una distribuidora, ni nada de eso. O sea, siempre el objetivo fue hacer una peli que corra bajo esquemas under, ¿no? Con un circuito alternativo de salas. Eh, la verdad, ni siquiera pensábamos mandarla a tantos festivales, ¿no? Correcto. El primer festival que la mandamos fue la Semana del Cine de Lima y bueno, fue seleccionada, algo que un poco nos sorprendió un poco, ¿no? Y eso nos animó un poco, dijimos, bueno, si entró aquí, probemos en la siguiente y en la siguiente, y así, y fue entrando, fue siendo seleccionada, ¿no? Y empezó a ganar, digamos, algunos premios, ¿no? En el Festival al Este, en Villa María del Triunfo, en Trujillo, en Huánuco, en Cusco, ganó premios, y de ahí empezó a entrar a festivales de afuera, ¿no? En Piriápolis de Uruguay, estuvo en shortlist de los premios Fénix de México, y de ahí también me empezaron a pedir para ciclos o muestras en Colombia, Ecuador, ¿no? Y bueno, de ahí también la postulamos para el premio DAFO, para promoción internacional, tuvimos la suerte de ganarlo y eso también nos permitió invertir dinero, o sea, invertir el premio para que se pueda ver en Alemania, en Francia, ¿no?
hacer algunas funciones en Argentina, en Chile, poder moverla más a través de medios digitales, porque, claro, uno de las aristas comerciales que teníamos era lo que es el VOD, ¿no? El video on demand, o sea, el cine online, y Ujú. entonces, obviamente necesitábamos moverla por medios digitales también. Y bueno, entonces también pudimos colgarla en cineaparte.com, ¿no? De hecho, comercialmente, digamos, se estrenó primero en internet, o sea, nosotros en marzo ya estábamos en Cineaparte y la primera función, digamos, no a través de un festival, sino una función en sala alternativa, fue recién en abril, ¿no? Y nada, yendo un poco todo a la vez, ¿no? En realidad, hacíamos festivales, hacíamos salas, o sea, exhibiciones en salas, y a la vez estábamos en internet, y a la vez vendíamos DVDs, o sea, todo en conjunto, ¿no? No seguimos un poco este ciclo tradicional, que es primero hacer salas, después hacer DVDs, de ahí internet, ¿no? Nosotros hicimos de alguna manera todo a la vez, ¿no? Sí. Claro. De hecho, la película tiene 3 años y todavía se sigue comentando de manera muy, muy positiva. Me parece que también la emisión a través de este Cineforum ha sido bastante bien recibida por el público interesado que conoce la película y que tiene interés de verla quizá una segunda vez, ¿no? Bueno, partamos por una pregunta con respecto a la guionización, ¿no? ¿Qué tanto de autobiográfico podemos encontrar en la película? O sea, sí hay cosas que de alguna manera o escuché o me contaron, o algunas cosas que puedo haber vivido directamente también, tal vez. No es exactamente autobiográfica, no es que yo sea, no es que a mí me haya pasado exactamente mucho de la película, pero sí es verdad que cuando uno escribe, siempre hay algo de uno mismo en cada uno de los personajes, ¿no? O sea, hay, no sé, o sea, a través de experiencias propias o de pensamientos o ideas propias, estas se pueden reflejar en cualquiera de todos los personajes que están, ¿no? O sea, siempre hay algo de cada uno, de uno mismo, digamos, ¿no? Creo yo. En tu caso, Este, ¿con quién te identificarías más o no te identificas con ninguno? directamente, me imagino un poco más con el personaje principal, ¿no? O sea, yo en algún momento fui el nuevo de un grupo, ¿no? En algún momento fui el menor del grupo. Pero bueno, un poco como todos hemos sido bulineados, hemos sido bulineros, o sea, dependiendo de los contextos y de los grupos, pasas de un lado a otro, ¿no? Y nada, yo creo que sí, que como te digo, puede haber un poquito de nosotros en cada uno de esos, ¿no? O sea, pero como te digo, como hemos tratado de tocar temas que son un poco compartidos por la mayoría de adolescentes, sí, pues, ¿no? O sea, creo que hay un poco de todos nosotros en ellos, ¿no? Sí. Exacto. Dime, ¿tus personajes son cínicos, ajenos a la realidad de este periodo de violencia de la década del 90? ¿Esto ha sido a propósito? Me refiero a que consideras que es una cuestión etaria de adolescentes preocupados o es un reflejo de una apatía de grupo social, considerando pues que estos personajes eh, son parte de una clase media miraflorina, Claro, o quizá también, sí, adelante, disculpen. eh, no, sí, o sea, a propósito queríamos que sean así, porque sí queríamos que sea una peli, como dije, autocrítica, ¿no? Por eso esta idea de poner al espectador frente a un tele, apelando a la idea de la memoria, ¿no? este, para que cada uno, digamos, internamente pueda decir, bueno, yo fui algo de eso, yo hice algo de eso, ¿no? Y que desde nuestro propio interior podamos autocriticarnos, ¿no? Y autocriticar esa edad. Ahora, obviamente, yo creo que es demasiado pedirle a un chico de 14, 15 años
que sea consciente pues de las situaciones políticas, sociales, ¿no? O sea, es normal que a esa edad pues uno esté un poco más interesado en disfrutar la vida, o sea, porque bueno, es la edad un poco para hacer eso, ¿no? Pero también la idea de esta autocrítica es decir, bueno, ¿hasta cuánto de eso se debería permitir, ¿no? O hasta cuánto de eso deberíamos, pucha, simplemente taparnos los ojos, porque, como te dije, o sea, todos los chicos que la han visto de diferentes edades reconocen las mismas problemáticas. Y esto es algo que ha pasado que hace 30, más de 30 años, o sea, la historia es de hace más de 30 años, ¿no? Y a pesar que nosotros mismos hemos vivido o habremos podido estar cercanos a algunas de estas situaciones o a algunos de estos personajes y sabiendo que eso sigue pasando, simplemente sigue pasando, ¿no? O sea, y sobre eso no se dice mucho, no se habla mucho. Nosotros, yo ya soy padre, ¿no? En algún momento mi hija también va a entrar a esas edades y ser Ujú. conscientes de que, claro, van a estar expuestos a ese tipo de situaciones, ese tipo de peligros, ¿no? Exacto. Entonces, pero hasta qué punto frenar, digamos, ese ímpetu adolescente por, bueno, o sea, por vivir la Por vida, protección, por disfrutar la vida, ¿no? A esa edad, o sea, entonces es un claro. poco una pregunta que no queríamos responderla nosotros, ¿no? Que simplemente queríamos que cada uno la piense y analice y evalúe qué tanto más o qué tanto menos. Este, pero bueno, o sea, igual dentro de eso, la verdad, como te dije, como lo dijo Gerardo, ¿no? Yo pensaba que ustedes vivían encerrados, como ahorita, ¿no? Con miedo a salir a Exacto. la Mira, calle por morirnos, pero no era así, o sea, mira, igual tratamos de tener una normalidad, ¿no? mira, Miguel, justo nos hay una pregunta que asocia a este encierro que teníamos por esta época de violencia con la pandemia actual. Y bueno, la pregunta es directa. ¿Esto podría servirte de inspiración para otra próxima película? Tema de la pandemia. No, o sea, todavía no digamos, llevamos 40 días, ¿no? Un poco, estamos por llegar un poquito más de 40, pero entonces creo que todavía no ha habido tiempo como, por lo menos de mi lado, no lo he procesado como para ver si de aquí saco algo, un material nuevo. En realidad yo ya estoy enfrascado tratando de desarrollar otro proyecto muy diferente, ya no low budget, o sea, no es que yo sea un purista que diga, ah, yo quiero hacer toda mi vida low budget y no creo en cine comercial y nada de eso, no nada que ver. En realidad, a mí me gustan muchos tipos de cine, tanto de géneros como de enfoques de producción, como de enfoques comerciales, y no solo de cine, ¿no? O sea, yo primero me considero comunicador social porque es lo que estudié, segundo me considero realizador audiovisual más que cineasta, y en ese sentido, me gustaría hacer películas de todo tipo, me gustaría hacer documentales. Si me ofrecen dirigir una telenovela, encantado, ¿no? Este, Mientras yo pueda estar detrás de una cámara trabajando en eso, feliz, ¿no? De hecho, yo trabajo básicamente en producciones corporativas o publicitarias y no sé si en un futuro escriba algo parecido a Genjai 8, no lo sé. Me gustaría sí seguir en algún momento volver a hacer otro proyecto under, low budget, ¿no? Pero como te digo, ahorita ya tengo la cabeza metida en otro proyecto muy diferente, ¿no? Y no De sé hecho, si en algún momento de hecho, cuando terminé de ver la película y aprecié las imágenes de los créditos en el cual se veía escenas de políticos ya más contemporáneos, ya digamos digitales, de tiempos digitales. Entonces también asociaba que esto, que tu historia no termina ahí, ¿no? Hay, hay más historias con respecto pues a la adolescencia y a la apatía política que se pueda, que se pueda tomar en cuenta para otras producciones. ¿Ha sido a propósito esta inclusión de los créditos finales de personajes de la política eh, y bueno, también personajes cuestionados, ¿no?
Claro, o Esta sea, con propuesta, eso, sí, con eso queríamos cerrar un poco esta idea de los círculos viciosos, ¿no? De estos problemas que siguen sucediendo y siguen sucediendo y siguen sucediendo y siguen sucediendo, ¿no? Sexismo, machismo, bullying, racismo, siguen pasando, ¿no? Y ha cambiado poco. Por ahí en algunas cosas podríamos decir que está mejor, pero en otras probablemente estemos peor, ¿no? Ahora, en la película, de alguna manera hay dos historias, ¿no? Está por un lado la historia de los adolescentes, pero también está la historia de la sociedad peruana, ¿no? Entonces, porque a través de estas imágenes de archivo, ¿no? A través del cual contamos ya esta problemática social y cómo esta problemática social de alguna manera influye o podría influir en el crecimiento de chicos, de adolescentes en plena formación, ¿no? Y hacia los créditos lo que queríamos decir era, mira, el tiempo sigue pasando, ¿no? Y como sociedad seguimos cayendo en los mismos problemas, ¿no? O sea, de alguna manera son casi lo mismo, ¿no? Confrontación social, violencia política, ¿no? De cuando en cuando violencia, ya violencia, violencia, pues, ¿no? Sangre, balas. O sea, no, como que no salimos nunca, ¿no? Así como los adolescentes no salimos nunca de las mismas cosas malas, ¿no? La sociedad peruana un poco repite lo mismo, ¿no? ya, Este, tenemos una pregunta que también va de acuerdo pues a lo que estás comentando. La realización Genjai 8, ¿crees que ha logrado una reflexión por parte de los jóvenes por la situación del país? ¿Ha generado algún impacto? Pucha, probablemente algunos, espero que la mayoría esa noche haya ido a su casa y se haya puesto a pensar. Yo creo que te puede durar la reflexión 1, 2, 3 días y ya yo creo que de ahí te vas olvidando un poco, ¿no? O sea, somos como siempre seres que olvidamos muy rápido y por eso es que repetimos siempre los mismos problemas, ¿no? Por ejemplo, yo creo que lo que se dice, vamos a cambiar nuestro estilo de vida para siempre, no sé, o sea, yo creo que una vez que encontremos la vacuna, probablemente 1, 2, 3 meses, por ahí un año, ¿no? Pero yo creo que de ahí igual, o sea, vamos a volver a contaminar el mundo, ¿no? Vamos a volver a usar autos, vamos a volver a ir a conciertos y a fiestas y a bares y un poco lo mismo, ¿no? O sea, yo no creo que la verdad cambiemos por completo y para siempre, ¿no? Entonces, o sea, es algo, llevamos, no sé, ya, pues, 3000 años de civilización, ¿no? Y en realidad siempre ha sido lo mismo, ¿no? Uno lee el libro Historia de la corrupción de Perú, ¿no? Y te das cuenta que desde el virreinato son las mismas, es lo mismo, ¿no? O sea, las coimas, los lobbies, los políticos que juegan por intereses propios, o que hacen favores a los amigos, ¿no? Eso ha estado toda la vida, ¿no? Entonces, y no solo en Perú, ¿no? O sea, en el mundo es así, ¿no? O sea, yo no sé, puedo ser un poco pesimista del tema, ¿no? Entonces, no era nuestra intención de que la película de verdad provoque un cambio, porque yo creo que eso es pedir demasiado, ¿no? Pedir demasiado. O sea, a una película tampoco le podemos pedir que cambie sociedades, ¿no? O sea, no sé, Pero no por lo menos recuerdo una película que haya logrado eso. produce una reflexión. Una Es reflexión, como digo, sí, que te quede 1, 2, 3 días, ¿no? Por ahí unas cositas ya que te queden y digas ya, ok, esto ya no más, pero, ¿no? No sé, la mayoría de cosas van a volver a pasar. Lamentablemente es así y como te digo, eso me lo ha demostrado todas las diferentes generaciones y diferentes nacionalidades que han visto la película y que reconocen que eso pasó y sigue pasando, ¿no? correcto. Bueno, Miguel, ha sido muy interesante tener tu presencia en esta segunda edición del Cineforum de la Biblioteca Nacional. Eh, bueno, agradecemos también al público que nos ha acompañado en este conversatorio cinéfilo de cine peruano y los invitamos el próximo martes. Nos acompañará el realizador Gerardo Ruiz con la Ah,
película Píxeles de Familia. Pixel de familia. Exactamente. Estará disponible dentro de poco. Ahí lo comentaremos, el enlace para que puedan visualizar la película. Y bueno, muchas gracias. Nos vemos la próxima semana. Hasta luego. Gracias a todos. Hasta luego. Chao.